la misericordia de Dios. Hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias. Antes de empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 136:1, que es uno de los versículos que nos muestran con mayor claridad qué es la misericordia y cómo es la misericordia de Dios. Dice los que trajeron ¿qué salmo es? Salmo 136:1. Los que trajeron alguito para anotar, hermanos, qué bueno, qué bueno. Mientras lo buscan, yo se los voy a leer. El versículo dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a estar considerando en varios aspectos este versículo. Entonces, hermanos, recordemos que la semana pasada vimos otro atributo del Señor llamado la gracia de Dios. Y hoy, como en una especie de orden correlativo, vamos a ver, como les decía, la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué digo como una especie de orden correlativo? Porque es necesario tener el entendimiento previo para poder hacer una diferencia entre qué es la misericordia de Dios y qué es la gracia. Muchas veces en nuestra interpretación se confunden ambas, y aunque en muchas ocasiones la gracia y la misericordia de Dios son citados en un mismo versículo, tienen significados totalmente diferentes. Muchas veces encontramos estos dos términos en un mismo versículo o frase, pero no son lo mismo. Entonces, en esta mañana vamos a tratar, y yo quiero recalcar esto que digo, tratar de hacer una distinción entre ambos, porque recordemos que es bien complicado poder describir los atributos de un Dios infinito. Habíamos dicho que nosotros somos finitos, nosotros somos limitados, incluso nuestro lenguaje es súper limitado. Entonces, hermanos, si buscamos el significado de la palabra simple como misericordia, dice la misericordia viene del latín miser, que viene a ser desdichado o necesitado, que va unido con la palabra cordis, que es corazón, y un sufijo que es ai. Entonces, si unimos todo esto, podemos decir que la misericordia significa sentir en el corazón la necesidad de otra persona. O en otras palabras, se trata de la compasión por la necesidad de otro, y simplemente lo menciono para poder ver en sí ese concepto, a ver si calza o no calza con lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. La misericordia de Dios, recordemos que como estamos haciendo semana a semana, estamos viendo los atributos de Dios, y la misericordia de Dios se origina en la bondad de Dios, es una perfección del carácter divino. Otra vez el versículo que acabamos de leer dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Él no tiene misericordia, Él es en esencia misericordia. Su misericordia dice que es infinita. Ahora, la misericordia de Dios se ve claramente en el hecho de que Él no nos castiga como lo merecen nuestros pecados. No nos da el castigo que cada uno de nosotros debiera merecer. ¿Por quiénes somos nosotros? Dicho de otra manera, la misericordia es la liberación de alguna manera del juicio de Dios. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no la merecen. Eso hemos dicho. Es un regalo inmerecido. Entonces esa gracia se extiende a nosotros porque nunca vamos a poder merecerla. Entonces, recordemos que, que de acuerdo a la Biblia todos hemos pecado. Eclesiastés 7:20, para los que están anotando, dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso lo está diciendo Salomón desde la perspectiva de que es claro para cada uno de nosotros que no hay persona que no tenga pecado. Primera Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y uno de los versículos más conocidos es Romanos 6, 23, que dice, porque no hay un solo justo, no hay ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, hermanos, como resultado de ese pecado, todos merecemos la muerte. ¿Qué dice Romanos también? Porque la paga del pecado, porque lo que tú estás ganándote por ser un pecador, ¿qué dice? Es la muerte. Entonces, y no solo se queda en la muerte. La Biblia nos habla de que hay una condenación eterna en el lago de fuego. Hay muchas personas que piensan de que no, el lago de fuego es una metáfora para el sufrimiento del hombre. Pero la Biblia es clara y estamos citando la Biblia. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver muchos versículos que respaldan esto. Por ejemplo, Apocalipsis 20, del 14 al 15, dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa va a ser una realidad de todos aquellos que han rechazado el infinito amor de Dios. Entonces, hermanos, considerando esto, cada día que vivimos debiéramos vivir en agradecimiento por la misericordia que Dios tiene de nosotros. Nosotros hoy podemos entender verdades que para el mundo están veladas. Y es por la gracia de Dios que hemos podido entender esas cosas, y aún estando en la condición de hijos de Dios, aún necesitamos la misericordia de Dios. Porque habíamos dicho, aún siendo redimidos, seguimos pecando. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados, no solamente muertos, sino condenados por la eternidad. Entonces, el Salmo 51, recordemos que el Salmo 51 es un salmo salido del corazón de David, del corazón arrepentido de David. Pero recordemos que estas cosas que nosotros leemos también están inspiradas por el Espíritu Santo y nos enseñan verdades. Y el Salmo 51, el versículo 1 y 2, David clama de esta manera. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces él reconoce primeramente su condición y reconoce quién es Dios, ese Dios misericordioso que es capaz de borrar el pecado del corazón de David. Y es lo mismo que pasa con nosotros, que dice que cuando uno viene a los pies de Cristo, dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Esa es la palabra de Dios. Así, entonces la misericordia presupone pecado. No hay misericordia sin que haya el motivo. Y aunque puede ser fácil a primera vista percibir una diferencia real entre misericordia y gracia, el autor del libro nos da un ejemplo mucho más claro para cada uno de nosotros, mucho más fácil de poder entender. Y nos invita a reflexionar cuidadosamente en la vida de los ángeles. Él dice que Dios nunca ha ejercido misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque no había ninguna necesidad, pues ellos no pecaron. Ellos se permanecieron en un estado de santidad. Entonces, como no hay pecado, no están bajo los efectos de la maldición que estamos cada uno de nosotros a causa del pecado. Entonces ellos no necesitan la misericordia de Dios. Sin embargo, ellos sí reciben la gracia libre y soberana de Dios. En primer lugar, porque Dios dice que los eligió a ellos de entre toda la raza angelical. Primera Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, quiere decir que hay unos ángeles que Dios ha escogido en su soberana gracia. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, el segundo rasgo que nosotros podemos ver en la persona de los ángeles
es que al elegirlos Dios también los preservó de la apostasía. Recordemos que la Biblia dice que cuando Satanás se rebeló, se llevó una tercera parte de los ángeles. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:4, no lo voy a leer. Entonces, hermanos, la gracia soberana de Dios preservó a estos ángeles para que no fueran seducidos por Satanás. Ahora, en tercer lugar, al hacer esto, hizo a Cristo como la cabeza de toda potestad. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, refiriéndose a Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ya habíamos estudiado el libro de Colosenses en su totalidad y hemos visto cómo Cristo es suficiente. Ese era si podemos encerrar en una frase todo el libro de Colosenses, podríamos decir que Cristo es suficiente. Entonces, hermanos, por este motivo ellos están eternamente asegurados en la santa condición en la que fueron creados. Dios los separó, Dios los preservó, pero ellos están siendo partícipes de la gracia de Dios. Ellos recibieron todos estos beneficios únicamente por la gracia de Dios. En cuarto lugar, Dios les dio una posición exaltada que les ha sido asignada a ellos. Solo ellos tienen la posibilidad de estar cerca de un Dios santo. Nosotros podemos recordar la imagen de Isaías, por ejemplo, de los serafines, como con unas alas volaban, con las otras tapaban su rostro, con otras los pies. Y dice que daban voces el uno al otro y decían, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, ellos están en una posición de honor, por decirlo así. Entonces, esta es la gracia abundante hacia ellos, pero no es misericordia, porque en ellos no hay pecado. Entonces, los que somos, por decirlo así, los receptáculos de la misericordia de Dios, somos nosotros, porque cada día Dios perdona nuestros pecados, pasa por alto las cosas y nos da de sus misericordias. Ahora, al estudiar la misericordia de Dios, tal como establece la Escritura, debemos distinguir la misericordia de Dios en tres formas. Y lo voy a escribir aquí. La primera, perdón por la letra, si mi profesora de lenguaje me viera. Hermanos, en primer lugar, la misericordia, hay una misericordia que es general, que se extiende no solo a los hombres, sean creyentes o no creyentes, sino a toda la naturaleza. A veces, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre me viene esto a la cabeza de manera recurrente, cuando Dios confronta a Job y le dice, a ver, perdón, voy a parafrasearlo así, a ver muchacho, siéntate y explícame, ¿dónde estabas tú? Ya que vienes a pedirme explicaciones a mí, explícame primeramente tú, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? Cuando estaba poniendo las medidas del mar, y lo va llevando siempre digo esto, por un tour en toda la creación, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces vemos que Dios tiene cuidado, tiene misericordia de toda la creación. Dice el Salmo 145:9, dice, sus misericordias son sobre todas sus obras. Hechos 17:25 dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, hermanos, recordemos que Dios tiene misericordia aún de la creación. Cuando nosotros vemos la creación que hoy nosotros conocemos, no es la creación que había en un principio. Por ejemplo, cuando vemos un documental de National Geographic, un ejemplo, o un documental de la vida salvaje en alguna plataforma, vemos cómo los expertos en esto hablan acerca del ciclo de la vida.
Pero nosotros entendemos que todo esto pasa, todo este ciclo pasa, porque Dios tiene misericordia aún de la creación. Recordemos que la creación entera, según Romanos, fue sometida a vanidad, dice. Y dice que la creación gime por una redención. Eso se debe al pecado de la primera pareja. El pecado de Adán y Eva no solo afectó al hombre en sí, sino a toda la tierra. Recordemos que fue Dios quien maldijo si no me equivoco, Génesis 3, 17 o 18, dice que la tierra será maldita por la causa del pecado del hombre. A causa de esto tenemos animales salvajes, tenemos fenómenos meteorológicos, tenemos volcanes, tenemos tsunamis, tenemos erupciones, tenemos un montón de cosas que son causa del pecado del hombre. La creación quedó hecha así, por decirlo, como cómplice de las miserias del hombre. Si nosotros podemos entender esto, toda la creación gime la redención, dice la palabra de Dios, dice Romanos. En segundo lugar, tenemos una misericordia especial de Dios. Vamos a poner así. Tenemos una misericordia especial de Dios que se ejerce hacia todos los seres humanos, ayudándolos y socorriéndolos en todas sus necesidades, aún con los pecados, aún sean personas que abiertamente pecan en contra de Dios. A ellos también les suple para todas sus necesidades. Mateo 5:45 dice: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y este es el ejemplo base, digamos, para todas las necesidades cubiertas. Sería una lista interminable de lo que Dios hace para los hombres, aún para aquellos que abiertamente se dicen ateos, aún para aquellos que abiertamente están en contra de Dios. Son partícipes de las misericordias de Dios. Y en tercer lugar, y lo que nos compete a nosotros, existe una misericordia que es una misericordia soberana. Una misericordia soberana que está reservada para aquellos que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, para aquellos que hoy podemos decir que somos herederos de la salvación, para aquellos que estamos contados como el pueblo de Dios, la cual se comunica en forma de pacto mediante nuestro Señor Jesús como un mediador. Dice: hijitos míos, si alguno de ustedes hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo nosotros como creyentes podemos ir a Cristo, podemos ir al Señor, y a través de ese gran mediador, del Señor Jesucristo, nosotros podemos tener nuevamente una comunión restablecida con Dios. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ahí podemos ver lo beneficioso que es esto para cada uno de nosotros. Es importante notar que las misericordias de Dios son otorgadas a los impíos. Y cuando nosotros pensamos, eso tiene un límite, tiene una naturaleza temporal. Yo me ponía a pensar en un ejemplo que es bien claro. Todos conocemos la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Todos conocemos esa historia.
Y vemos que el rico disfrutó de todos sus bienes, disfrutó de la comida, disfrutó todo lo que un rico podría disfrutar en esta vida. Yo creo que no se privó de ningún placer en absoluto. Pero cuando él murió, todo se acabó. Y nosotros vemos a este hombre clamando, dice, desde el seno de Abraham, para que Lázaro, aunque sea con la punta del dedo, le moje la lengua. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de esto. Es decir, estas misericordias se limitan estrictamente a la vida presente. Ahora, no habrá misericordia extendida hacia ellos más allá de la tumba. El Isaías 27:11 dice: aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la misericordia de Dios para aquellos, esta misericordia especial, está limitada por el tiempo en el que nosotros vivimos. Ahora, en este punto pudiera surgir una pregunta. ¿No se supone que hay un versículo que dice que la misericordia de Dios es para siempre? Y efectivamente, hay que señalar dos cosas al respecto. Dios nunca puede dejar de ser misericordioso, y es lo que decíamos al principio, porque en esencia es una cualidad divina, es parte de su carácter. Él es misericordioso. Ahora, dice el versículo que hemos leído: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Pero en el ejercicio de su misericordia está regulado únicamente por su voluntad soberana. No merecemos nada de Dios. Dios no nos debe nada. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí lo entendemos? Es más, nada que nosotros pudiéramos ofrecer o ninguna situación que podríamos plantear delante de Dios podría hacer de que Dios sienta misericordia por pecadores que se rebelan contra Él. ¿Sí o no? Solamente la pura gracia es la que determina el ejercicio de la misericordia divina. ¿Puedes repetir esa parte? Porque no me entendí muy bien. Ya. Lo voy a explicar así. Yo puse un ejemplo al principio de qué es misericordia. La palabra misericordia en sí, etimológicamente, viene del latín esto más esto más esto. Quiere decir que misericordia es el sentimiento de compasión que yo tengo por alguien. Un ejemplo: veo a un niño en la calle y siento misericordia y digo: uy, pobrecito, mira, está haciendo frío y no tiene... Y agarro y digo: mira, para que te compres algo. Un ejemplo. La misericordia está movida, mi misericordia está movida por algo que yo veo, algo que yo siento, y no siempre mi misericordia puede ser la correcta. En cambio, Dios no actúa de la misma manera, y es por eso que ponía este ejemplo. Dios tiene misericordia no por algo que haya causado en él el decir: wow, mis hijos. Habíamos quedado claro la anterior semana que Él tuvo gracia de nosotros aún sin conocernos. Él sin habernos creado, haber sabido, por ejemplo, que no es posible, sin saber quiénes éramos, sin haber hecho bien o mal en un principio. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice. Entonces, no hay algo en el ser humano que mueva a Dios a tener misericordia más que su propia persona. Y en esto se refleja en un versículo que lo repetimos muchas veces. ¿Qué dice Dios? Porque tendré, ¿qué dice? Misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y es que nosotros estamos hablando de un Dios soberano, un Dios que no puede ser influido de ninguna manera por ningún tipo de cosa. Ahora, muy posiblemente Dios ha tenido misericordia conmigo, y siempre pensemos en esto. Seguramente hay muchísimas personas mucho mejores moralmente que yo, seguramente. Ahora la pregunta es: Señor, pero ¿por qué no tuviste misericordia de mi vecino que es mucho mejor que yo?
Él quiso tener misericordia de mí y no del resto. Y ahí está la soberanía de Dios. Es por eso que cuando nosotros leíamos Apocalipsis, el versículo que les mencioné, que decía, y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, fueron echados al lago de fuego. Ahora, hermanos, la gracia es un simple favor inmerecido. Eso, así podemos decirlo. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Eso lo hemos definido la anterior semana y lo hemos venido hablando durante muchísimo tiempo. Ahora, rescatarnos del juicio por la misericordia de Dios es el acto siguiente después de la gracia. No recibimos, dice, todo lo que recibamos más allá de la gracia, eso es misericordia. Eso es misericordia. Nosotros únicamente por gracia, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de vosotros, pues es don de Dios. Y esto va de la mano con el hecho de que es el Espíritu Santo, es Dios en la tercera persona de la Trinidad, quien convence de pecado. No es que nosotros por nuestra elocuencia, no es que hoy yo pretendo por mi elocuencia, porque he estudiado muchísimo este tema, y ustedes entiendan y puedan realmente darse cuenta que son pecadores. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Y esto nos queda muy claro, ¿sí o no? Entonces, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, la misericordia y la gracia son mejor ilustradas en nuestra salvación, en esa salvación disponible en el Señor Jesucristo. Merecemos todos el juicio, ¿sí o no? Sí. Pero venimos a Jesucristo y en arrepentimiento y fe, Dios dice que nos recibe y su misericordia actúa y somos librados del juicio. No por algo bueno que nos hayamos hecho nosotros, no porque Dios dijo, bueno, este era bien bueno, así que voy a extender mi misericordia a él, sino por la obra de Jesucristo. Hoy yo puedo decir que soy salvo, he sido justificado. En lugar de juicio recibimos por gracia la salvación y el perdón de pecados, una vida abundante, una eternidad en el cielo y un lugar maravilloso donde vamos a poder estar con Dios eternamente. Hebreos 4:16, otra vez, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces esa es la invitación. Debemos tener claro que no es la miseria de la criatura lo que hace que Él muestre misericordia, y esto es importante, otra vez recalcando lo que acabo de decir. No es que el hombre era tan miserable que Dios dijo, bueno, voy a tener que tener misericordia, ni modo. No, porque Dios no está influenciado por cosa fuera de sí mismo. Él dice que ha creado al ser humano, y lo hemos hablado en otras ocasiones, dice que Él ha creado al ser humano. Nosotros estamos creados para alabanza de su gloria. Ese es el fin y el objetivo principal de nuestras vidas, alabar a Dios y todo lo que se ha creado. Es más, el Salmo 150, si no me equivoco, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Entonces, no solo los seres humanos, los animales, las plantas. Yo me acuerdo de una ilustración de cómo los girasoles se abren, decían, en una manifestación de alabanza a Dios. Y yo lo creo así. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Dios podría erradicar todas las enfermedades del mundo, podría acabar con la pobreza y la misericordia humana, o la miseria humana. Pero Dios no lo hace así. ¿Por qué? Porque Él, dice otra vez,
yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y ese es el Dios soberano a quien nosotros alabamos. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Entonces, hermanos, perdón. Tito 3:5. Tito 3:5. El puntaje rápido. Hermano. Ya. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios, a través de este atributo, muestra esa bondad y ese amor para cada uno de nosotros, de todas maneras inmerecido. El castigo de los impíos debe contemplarse desde un triple punto de vista. Ahora, pasando a esto, hermanos, a veces nosotros no tenemos la perspectiva de que ciertas cosas sean misericordia. La misericordia de Dios nunca se muestra si perjudica su santidad y su justicia. A veces nosotros pensamos que la justicia de Dios y la misericordia de Dios son opuestas. Pero en realidad, hermanos, Dios muestra misericordia incluso ejerciendo justicia en el ser humano. Desde el punto de vista de los redimidos, el castigo de los impíos es un acto de misericordia. Es un acto de la misericordia de Dios que hace de que ese pueblo redimido no tenga que vivir eternamente revolcándose en un mundo de pecado y que odia prácticamente a Dios. Desde el punto de vista de aquellos que están en contra de Dios, es un acto de equidad, porque se les hace sufrir la debida recompensa por sus iniquidades. Recordemos, hermanos, alguien dijo lo siguiente: ¿cuál sería el pago por despreciar un amor infinito? Un castigo infinito. Esa sería la equivalencia. Nosotros podemos ver la misericordia desde el punto de vista de Dios. Dios jamás va a cambiar su carácter, jamás va a vender. Dice que la palabra del Señor, y este es un versículo clave de entender, dice que Él no va a tomar por inocente al culpable, no va a pasar por alto el pecado, no es un ser humano como nosotros, que posiblemente a veces nos sentimos más buenos que Dios y queremos ejercer un tipo de misericordia que Dios jamás va a ejercer. Nosotros tenemos que entender que nosotros alabamos a un Dios santo, santo, santo. Y no simplemente, y esto lo hemos aclarado, no es que sea 3 veces santo, sino en la cultura judía se especificaba hasta 2 veces, se repetía una frase para mostrar la importancia de lo que se iba a decir. Pero ya una tercera vez mostraba la santidad infinita de Dios. Y dice que Dios es santo, santo, santo. Dice que Dios no puede convivir con el pecado. Y es por eso que gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido santificados, nosotros hemos sido apartados. Y Dios mismo, recordemos que Él promete en la palabra del Señor que Él va a terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Eso quiere decir que sus misericordias van a ser para nosotros, como dice la Biblia, nuevas cada mañana. Que cada mañana nosotros vamos a tener la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, a los pies del Señor, en fe y arrepentimiento, y decir: Señor, otra vez ante ti, aquí orando, pecando otra vez, Señor, perdóname, hazme más a la imagen y semejanza de tu Hijo. Y esa debería ser la oración constante de cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros no somos cristianos porque hay una promesa de vivir una vida súper relajada aquí en la tierra, donde no vamos a tener problemas, donde nuestro matrimonio, nuestra situación sentimental, donde nuestra economía van a ser todas subsanadas y todo nos va a salir bien. Hermanos, eso no pasa. No pasa, eso pasa en los cuentos de hadas. El Señor Jesús, y lo recalcamos constantemente, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, y eso lo hemos dicho. Esa promesa yo creo que es la más evidente en cada uno de nosotros, porque tenemos aflicciones de todo tipo.
Pero el Señor nos dice, venid a mí, ¿qué dice? Todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, dice el Señor, porque mi yugo es ligero, dice, es fácil mi yugo y ligera es mi carga. Y no estamos solos en este camino, hermanos. Hermanos, qué gran misericordia es la que nosotros tenemos el día de hoy. Y qué gran misericordia es la que nosotros vamos a experimentar allá en la presencia del Señor. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o abominación y mentira. Apocalipsis 21. Ya el 21 y el 22 nos muestran la nueva creación, la nueva tierra donde nosotros vamos a habitar. Un lugar donde dice que no va a haber lloro, donde no va a haber llanto. Y eso es misericordia, hermanos. Amén. Sabiendo que todo lo que hemos padecido acá va a tener un final. Pero como esos cuentos de hadas, va a tener un final feliz para cada uno de nosotros. Amén. Salmo 143, 12, encontramos a David orando, dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. La misericordia de Dios se compromete a acabar con la miseria del ser humano y apartar el trigo de la cizaña y un día poder estar allá en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran aportar? ¿Cómo se podría ver un poco la diferencia entre la misericordia y la gracia? La misericordia y la gracia. Yo creo que la diferencia, como les decía, la podemos ver constantemente en la salvación. Dice que nosotros primeramente somos partícipes de esa gracia. Nosotros podemos ser beneficiarios de esa gracia, que es un regalo. Gracia directamente podemos interpretarla como un regalo inmerecido. Pero misericordia la vemos todos los días porque Dios no nos destruye. Porque aún seguimos siendo infieles, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Aún seguimos siendo infieles. Seguimos pecando, seguimos dudando de la provisión de Dios. Seguimos dependiendo de Él constantemente en todos nuestros caminos. Entonces ahí podemos ver que la gracia y la misericordia van juntas, pero son distintas. No todos los que obtienen gracia o obtienen misericordia obtienen gracia. Pero sí vemos acá en este ejemplo que yo les ponía, el ser humano como ser humano natural es beneficiario de la misericordia de Dios. Pero esta gracia para salvación simplemente la tenemos nosotros como creyentes. Hermano, ¿y con la bondad? Es que, hermana, la bondad era lo que decíamos. De la bondad de Dios, o sea, del atributo de la bondad de Dios, de que está en su propio ser, emanan estas cosas. Emana la misericordia. Ahora, y esto lo podemos entender de mejor manera, digámoslo, en nuestras vidas. O sea, si tú eres una persona que tienes un corazón podrido, jamás vas a poder tener misericordia de otros, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que tener cierto grado de bondad en mi corazón para poder ver a otras personas de manera misericordiosa, por decirlo así. Ahora, en el tema de Dios esto es muchísimo más grande, pero es de la bondad de Dios que emana la misericordia, la gracia de Dios. Y no es por algo que nosotros hayamos hecho, y por eso yo ponía la diferencia. Nosotros sentimos misericordia. ¿Por qué, por ejemplo, los de las fundaciones contra el cáncer, un ejemplo? ¿Por qué ponen a niños que están ahí sin cabellito, corriendo por los pasillos de un hospital, y un niñito sale y dice, hola, mira, necesito tu ayuda para seguir viviendo? A muchos eso les mueve y dice, wow, pobre niño. ¿O por qué ponemos cuando necesitamos donar para los niños de India, por ejemplo? Que me acuerdo que la escuela de mi hija por bastantes años tuvo que hacer eso. Presentaban documentales donde los niños en India estaban tirados en la calle, comiendo basura, y eso te movía a misericordia.
Pero recordemos que nosotros hacia Dios, para ser beneficiarios de la misericordia de Dios, no podemos ofrecer nada que conmueva a Dios. Es más, lo que nosotros hacemos es constantemente pecar. Y en vez, o sea, por decirlo así, en vez de atraer la misericordia de Dios, tendríamos que atraer más bien el rechazo, porque dice que Dios aborrece el pecado. Eso dice la Biblia. No, Roberto, se pudiera decir que, por ejemplo, la paciencia de Dios también, digamos así, es como un manifiesto de la misericordia. Sí, Porque están. si no, imagínense. En realidad, sí, hermanos, están de alguna manera entrelazados, hermano. Y todo eso viene de la bondad, lo que preguntaba la hermana. Todo es como una ramificación de la bondad de Dios. Sí me dejo entender. Dios tiene paciencia. Y hay un versículo que es bien claro cuando dice, no tengan por tardanza en la venida de Cristo. Sino dice que Dios en su paciencia no quiere que nadie se pierda. Entonces, ese es el detalle, hermanos. O sea, si es la bondad de Dios como la base por la cual fluye la paciencia, la misericordia, la gracia. ¿Amén? Yo tengo una pregunta. Cuéntanos. Tengo una persona que siempre le hablo yo también del Evangelio. Esta persona cree en Dios, le pide a Dios, no se congrega, tiene su carácter, pero siempre hace como yo hacía antes de conocer a Dios. Se quedan con frases del mundo. Por ejemplo, yo no puedo comprender si Dios hizo a Adán y Eva, porque se metieron entre ellos para tener más generaciones y después sale la Biblia que apareció de otro lado, más gente, y ahí se creó el mundo. Y yo solo le digo, lee la Biblia, que la Biblia no se puede interpretar a tu manera. Si no tienes el Espíritu de Dios, y creo que ahí viene la gracia, no puedes tener el concepto que tengo yo, que ha llegado a mí por gracia de Dios, y se basan simplemente como amuleto, como frase amuleto. Yo no creo en Dios porque muere tanta gente, niños que no. Yo creo que ahí está la misericordia de Dios y la gracia implícita. Sí, hermana, yo creo que todos conocemos personas como la que tú describes, personas que dicen creer en Dios, pero en realidad sus vidas no glorifican a Dios. Ahora, hay un versículo que es bien claro. Yo puedo decir creer en Dios, pero en Juan, si no me equivoco, dice, el que ama a Dios guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en Juan, perdón, se me cruzan los cables. Si me amáis, Jesús dijo en Juan, no en primera Juan, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, dicen que me aman, dicen que creen en mí, dicen que yo soy su Dios. Ok, hagan lo que yo les he dejado para que hagan. Ahora, yo puedo decir que creo en Dios. Sí, creo en Dios. Ok, ¿quién es Dios? Es un ser súper grande, súper maravilloso que está no sé dónde, pero ahí. Ajá, ok. ¿Y qué contacto tienes con Dios? Ah, no, es que yo le pido. O sea, cada vez que tengo un problema, vengo, acudo, y Él, como el genio de la lámpara, viene así y me soluciona los problemas. Cuando ya lo necesito, que se vaya donde pueda. Esa es la perspectiva que muchas veces nosotros tenemos de Dios, o cuando nosotros decimos creer en Dios. Pero el creer significa accionar. Dice que debe haber un cambio de mente. La palabra que se usa es metanoia. Sí, metanoia. Que es un cambio de mente, un cambio total de dirección. Entonces, ¿qué pasa si yo me subo a un tren y quiero ir a T Centrale y el tren dice Nynäshamn? Entonces yo no puedo decir, no, seguro va a llegar. Pese a que yo tenga la seguridad, no, seguro llega. Dice Nynäshamn, pero seguro está equivocado. Seguro que va a T Centrale. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Es bajarme del tren y tomar el tren correcto en la dirección contraria. Y esa es básicamente el creer en Dios. El creer en Dios implica un cambio total de mente.
Y Dios quiere hijos, no quiere autómatas que hagan y digan, ajá, no autómatas, sino aquellos que creen que Dios es un genio de la lámpara al cual pueden acudir cada vez que tienen problemas. Sino Dios quiere hijos. Dice, por eso también el Señor Jesús enseñó a orar, dice, Padre nuestro, o sea, reconocemos que Dios es nuestro Padre y podemos reconocer qué relación tenemos con nuestros hijos. Yo siempre pienso en eso. Para mí sería frustrante que mis hijas vinieran cada vez que tienen hambre. Papá, comida. Ya no se preocupe, hijitas, aquí está para la comida, ok. Y no las vea hasta la siguiente vez que ellas necesiten o ropa o necesiten algo más. Si no es una relación de amor entre ambos. Yo sé que mis hijas me aman y yo amo a mis hijas. Y eso está implícito en una relación entre padres e hijos. ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? Que cada vez nos muestra evidencias de su amor infinito. Entonces, ese es el detalle. Todos dicen, o la mayor parte de las personas dicen, sí, yo creo en Dios. Pero yo creo a mi modo. Eso es lo que generalmente dicen, ¿no? Pero yo creo a mi modo. Justamente hablaba con una muchacha, su papá está con una enfermedad terminal. Y ella me decía, ¿cómo puedo creer en Dios? Yo creo en Dios, pero me cuesta mucho creer que ese Dios bueno. Yo le digo, pero párate un momento, el problema es que a veces nosotros somos peor que los demonios, porque la Biblia explica que los demonios creen y tiemblan, y muchos de nosotros decimos creer y no temblamos ante ese Dios tan soberano. Entonces hay que tener mucho cuidado con el hecho de decir, no, yo creo en Dios. El creer en Dios implica una acción después de, que es la obediencia. Amén. Y es por eso, hermanos, que cuán importante es que podamos ver los atributos de Dios para tener una idea más cabal de quién es Dios, de la santidad que tiene Dios, de la soberanía que tiene Dios. Cuando yo empiezo a entender que Dios es soberano, jamás voy a levantar la cabeza y decir, bueno, Señor, me haces el milagro a la 1, 2 y 3, como vemos en muchas iglesias, muchos videos. Así llegué yo al Evangelio. Pidiéndole. Yo no me dio lo que yo pedía. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, y perdón que me extienda en eso, cuando vemos la oración del publicano y el fariseo, vemos una oposición diametral de ambas oraciones. Dice que el publicano de rodillas no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, y él decía, Señor, soy un miserable. Él reconocía su situación. Pero en cambio el publicano que decía, yo no soy ni como la hermanita ni como el hermanito, yo doy el fariseo, perdón, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo oro en las esquinas, ayuno 3 veces a la semana. Él se daba, y dice que no oraba con Dios. Eso es lo más simpático de esto. Dice que oraba consigo mismo. Él se estaba repitiendo a sí mismo cuán bueno era, ¿entiende? Entonces eso, hermanos, eso es importante, y siempre vamos a encontrar personas que digan creer en Dios, pero a su manera, ¿entiendes? O yo puedo creer en Dios y ciertas cosas, y otras cosas como que no, me parecen fábulas. ¿Amén? Amén. ¿Algo más, hermanos? No, solamente hermanos, recordar que nosotros recibimos gracia inmerecida, bondad inmerecida, misericordia inmerecida. Nada los hombres merecen. Y es de la propia buena voluntad de Dios que nos entrega estas cosas. Amén. Eso es un recordatorio, hermanos, es importante. No merecemos nada de parte de Dios, pero en medio de su misericordia nos permite gozar de muchas cosas. Amén. Incluso a los más valientes, como decía el hermano Roberto. Este día, por ejemplo, tan bonito, las hojas cambiando de color de amarillo a rojo. Incluso los peores asesinos tienen la posibilidad de tener esa misericordia, de ver esa naturaleza hoy transformarse. Amén. Sí, hermanos, si nosotros como creyentes somos romanos, si no me equivoco, somos llamados vasos de misericordia, vasos receptores de la misericordia de Dios, y personas que podemos ya no dar por hecho y por sentado que Dios tiene que hacer ciertas cosas con nosotros, sino que Él en su misericordia las hace por su soberana voluntad. Amén. Amén. ¿Algo más?